Hola a todos, hoy les contaré todo lo relacionado con la lubricación de la bicicleta. Primero que todo, ¿qué es lubricar? Lubricar significa aplicar una sustancia a dos superficies en contacto con el fin de reducir su fricción y además proteger de la oxidación galvánica a las superficies metálicas. Si reducimos la fricción en los componentes, reducimos su resistencia al movimiento y por ende ahorramos energía, al mismo tiempo que alargamos la vida de los componentes de la bicicleta. Si prevenimos la oxidación, evitamos que las superficies metálicas se fatiguen o se rompan y que las superficies en contacto metal con metal se sellen y pierdan sus propiedades. Entonces, ¿dónde debemos lubricar nuestra bicicleta? La respuesta corta es en todas las partes móviles que se encuentren en contacto con otras partes, como la cadena, los bujes, las guayas y los rodamientos y los ejes. Y en todas las superficies en contacto metal con metal, como las roscas de los tornillos, las mordazas, los ajustes del timón de dirección y del sillín y los ajustes de frenos. ¿Cuándo debemos lubricar o cada cuánto? Todo depende. Muchas veces las partes a lubricar están expuestas, por lo tanto el clima, la temperatura y la humedad nos pueden hacer lubricar más seguido. También influye las condiciones del terreno en el que montamos bici y los elementos externos que caigan en nuestra bicicleta como polvo o barro. Lo ideal es revisar y limpiar nuestra bici después de cada salida y lubricar ligeramente antes de cada montada. ¿Con qué debemos lubricar? Cuando hablamos de lubricación en la bicicleta podemos usar muchos productos, pero principalmente hay tres tipos de lubricantes en general con base en su viscosidad: lubricantes líquidos, lubricantes espesos y lubricantes sólidos. Hablemos ahora de los lubricantes líquidos. En este grupo están los lubricantes que vamos a aplicar en los bujes de la bicicleta únicamente. Los bujes son superficies de rotación de baja fricción y que generan rotaciones inferiores a los 360 grados. Por ejemplo, la cadena es un elemento compuesto por bujes, los llamamos pines, y las maniguetas de los frenos tienen bujes, los descarriladores delanteros y traseros tienen bujes, y las bicis de doble suspensión tienen muchas veces bujes en sus puntos de giro. Todos estos bujes deben llevar aceite de lubricación, ya que los puntos de contacto son muy estrechos y la lubricación necesaria es mínima y suave. Los lubricantes líquidos usados comúnmente son aceites minerales, llamados también lubricantes húmedos. Los aceites son líquidos delgados hechos de largas cadenas de polímeros derivados del petróleo, con aditivos para varias propiedades adicionales. Los aditivos más comunes son antioxidantes para prevenir que el aceite se oxide, inhibidores de corrosión para prevenir el óxido en las partes de contacto, detergentes para evitar que se formen depósitos de suciedad y algunas veces contienen también partículas suavizantes para evitar aún más la fricción, como el PTFE o teflón, grafito o partículas cerámicas. Recuerda no confundir partículas cerámicas con ceras, de las que hablaremos más adelante. En las bicicletas, todas estas propiedades son deseables y por ende los aceites con aditivos son especialmente utilizados. La ventaja es que pueden ser de bajo costo, pero a mayor densidad o viscosidad existe una mayor atracción de partículas de polvo y por lo tanto se contamina muy fácilmente, haciendo necesario una limpieza continua para mantener las partes libres de partículas externas que ocasionan desgaste. Otro lubricante en forma líquida, y aunque su nombre sea contradictorio, son los lubricantes secos. Estos lubricantes están hechos de partículas resbalosas a nivel molecular como el grafito, partículas cerámicas como el disulfato de molibdeno, silicona o PTFE, teflón, y que se disuelven en una base de agua, alcohol o algún otro solvente que se evaporará después de la aplicación, dejando una capa sólida del producto en la superficie, de ahí su nombre de lubricantes secos. Aunque no atraen tanta suciedad o polvo como sus contrapartes de aceite o húmedos, tienen la desventaja de perder rápidamente su sustentación en la superficie, haciendo necesaria una aplicación más continua del producto y al ser más costosos incrementa el presupuesto de lubricación. Ahora hablemos de los lubricantes espesos. En este grupo encontramos principalmente a las grasas y por supuesto hay varios tipos de acuerdo a los materiales de las superficies a tratar y al efecto deseado. Es así como obtendremos grasas para lubricar superficies en movimiento como los rodamientos de la bicicleta, o grasas para prevenir la oxidación galvánica en superficies estáticas como las roscas de los tornillos, o grasas para aumentar la fricción de algunos componentes como en el caso de los postes de carbono. Las grasas no son más que aceites suspendidos o emulsificados en una base de jabón de metales como litio, calcio, aluminio o cobre, con el fin de aumentar su viscosidad y de esa forma permanecer más tiempo adheridos a la superficie de la que pretenden lubricar. En la bici lubricaremos con grasa tres tipos de componentes. Primero, los rodamientos. Segundo, las superficies de contacto metal-metal como las roscas o las abrazaderas. Y tercero, los cables de frenos o cambios. Hay varios tipos de grasas que podemos usar en la bici. La primera y la más común es la grasa de litio. Es una de las grasas más comunes en el mercado, casi el 60% de las grasas producidas son a base de litio. Es muy versátil, soporta muy bien la compresión y la humedad y no se degrada con altas temperaturas. Está hecha con una base de jabón de litio y hay muchas marcas en el mercado. Es ideal para rodamientos, roscas y guayas.
Grasa poliúrea. Es un tipo de grasa muy especializada recientemente desarrollada que no usa una base de jabón para espesarla. Fue desarrollada para soportar muy altas temperaturas y una resistencia al agua excelente. Al ser más costosa y de muy altas especificaciones, puede ser considerada demasiado capacitada para el trabajo en una bicicleta, en donde no se aprovecharían sus altas cualidades. Grasa de silicona. Es una grasa que al no tener una base de aceite es ideal para lubricar partes de caucho o neopreno, como los empaques internos de las suspensiones o los O-rings, que podrían reaccionar a grasas suaves a base de petróleo como la vaselina. Grasa antisellante o anti-seize. Es una grasa especial porque contiene sólidos mezclados como trazos de aluminio o cobre y por ende diseñada para convertir el torque en fuerza de apriete de forma más eficiente. Es ideal para cubrir roscas sometidas a altos torques y evitar que los metales se sellen por la corrosión o la temperatura. Al tener metales sólidos en su mezcla, no debe usarse nunca en superficies en movimiento. Trabarroscas. El trabarroscas no es una grasa en particular, es un gel adhesivo en forma líquida que se va solidificando a una pasta al contacto con un metal sin la presencia del aire. Se utiliza en lubricación de roscas de tornillos que no queremos que se suelten con las vibraciones y para prevenir la oxidación. Esos tornillos en particular están diseñados para instalarse con muy poco torque o bar de apriete, entre 3 y 10 Nm. Por ello los trabarroscas permiten que con bajo torque y muchas vibraciones el tornillo permanezca en su lugar. Importante, no mezclarlo con las grasas o pierda sus propiedades. Pasta de fricción o fiber grip. Tampoco es una grasa en particular, es un gel que contiene pequeñas partículas de plástico y es diseñado para incrementar la fricción de elementos demasiado lisos como las resinas de carbono o los plásticos. Se aplica en estas superficies para incrementar la fricción de las partes y prevenir que se muevan con un apriete ligero o evitar ser sobreapretados, como es el caso de los postes de sillín en fibra de carbono que pueden fracturarse con facilidad. En este caso, la grasa o el gel permiten que el producto permanezca adherido a la superficie. Como recomendación, hablemos de la mezcla de grasas. Cuando dos grasas se mezclan, por lo general el resultado es una grasa de inferiores cualidades a las que presentaba cada una por separado. Por eso es necesario siempre limpiar muy bien la superficie antes de aplicar grasa nueva a cualquier parte de la bicicleta. Y por último, los lubricantes sólidos. Principalmente en este rango tenemos a las ceras en estado sólido. Para usarlas como lubricantes debemos frotarlas contra las superficies o derretirlas y sumergir las partes a lubricar. Las ceras usadas en lubricación son derivados del petróleo o parafinas y es la misma con la que se hacen las velas, que en forma líquida o derretida pueden crear una capa fina lubricante en las superficies metálicas. Por ejemplo, lubricar con cera la cadena de la bicicleta puede ser algo recomendado, ya que no solo suaviza mucho los bujes o pines de la cadena, también repele la suciedad en climas muy húmedos. Ahora, una pregunta común: ¿cuál es el mejor aceite o grasa para mi bicicleta? La respuesta puede ser capciosa. El mejor aceite y la mejor grasa es la más óptima. ¿Y qué es óptimo? Es algo bueno, es relativamente lo mejor de acuerdo a las condiciones dadas. En ese sentido, tanto los aceites y las grasas que usemos en nuestras bicicletas deben ser las óptimas. Y con esto quiero decir que se deben tener en cuenta todas las condiciones: calidad, durabilidad, tipo de uso, precio y facilidad de acceso. Si quieres usar aceites y grasas exóticas o de marcas reconocidas pero costosas o difícilmente disponibles, piensa en lo siguiente. Primero, muchas marcas reconocidas de bicicletas o repuestos venden sus propias grasas o aceites, pero ellas no son empresas químicas ni de petróleos. Por lo general, buscan sus grasas y aceites en el mercado con fabricantes de amplia experiencia y luego las reembasan en sus propios empaques para venderlas de forma especializada. Y dos, los fabricantes de vehículos motorizados como motocicletas llevan muchas décadas experimentando con grasas, compuestos y aceites especiales. Esos productos también especializados soportan temperaturas, compresiones y ritmos de desgaste muy superiores a los que una bicicleta puede ocasionar. Es posible que además de económicos y sumamente disponibles, estos productos sean óptimos para las bicicletas. Para concluir, al conocer de grasas y aceites, ya puedes buscar los componentes, la viscosidad y el producto que deseas para el uso que requieres en tu bicicleta. Recuerda que muchas tecnologías que vemos hoy en las bicicletas son evoluciones de las tecnologías que han existido en otros vehículos por décadas. Por último, no olvides escribir tus comentarios a este video. Y si te ha gustado y quieres saber más de tu bicicleta, suscríbete a nuestro canal de Colombia en Bicicleta. Hasta la próxima.